Recordarán ustedes que uno de los anuncios del Ministerio de Salud era que los reportes en cuanto a la cantidad de personas contagiadas y fallecidas por COVID ya se daría de forma semanal, así que esa es la novedad en esta semana en la conferencia desde la cartera de salud. Fer Chamorro está allí con los detalles, está hablando ahora el doctor Héctor Castro, director de El PAI. Adelante. Dentro de las regiones, en las localidades discriminadas como de baja cobertura, para que puntualmente se establezcan estrategias de vacunación casa por casa o por concentración, que requiere obviamente de logística, recursos humanos y una planificación previa, que por eso es que se están trabajando en estas regiones. Nada más para tener en cuenta, fíjense, Capital, Central, Alto Paraná, tienen una cobertura baja, pero sin embargo se está haciendo el esfuerzo para elevarlo por la densidad poblacional que representa. Está hablando el doctor Héctor Castro acerca de la campaña nacional de vacunación contra rubeola, polio y sarampión. Está dando algunos datos acerca de la cantidad de vacunados, hablando de niños específicamente. Vamos a escuchar. Un día de vacunación, un fortalecimiento o un seguimiento de esta campaña, darle nuevos bríos a esta campaña en ese sentido, gracias a ustedes, al apoyo que la población está realmente recibiendo, la información y los beneficios que representa esta dosis adicional en los niños. En Capital se hará el día de mañana, del sábado 2 de abril, de 8 a 12 en Bañado Tacumbú, se hará el fortalecimiento, seguimiento de la campaña con el día de vacunación, y así también en las 18 regiones del país. El día sábado se estará trabajando activamente a lo que se refiere fortalecimiento de esta campaña y la vacunación en sí, que obviamente también va a ir acompañado de otras vacunas muy importantes. Este anuncio que lo habíamos ya mencionado ayer, desde el anuncio que lo hizo el ministro de Salud con la llegada de las vacunas contra influenza, para lo que se refiere al hemisferio sur, para la temporada 2022, lo denominamos campaña de vacunación invierno 2022 porque tenemos que prepararnos en estos meses para tener una buena cobertura vacunal y así a la llegada de los virus respiratorios estemos protegidos, evitando formas graves, internación y muerte. Por lo tanto, hay 3 vacunas en el marco de la campaña de invierno 22. Esas vacunas son influenza, las vacunas contra COVID-19 y la vacuna Neumo 23. La vacuna influenza va a estar disponible para todo aquel que quiera recibirlo a partir de los 6 meses de edad en adelante. La vacuna COVID-19 a partir de los 5 años en adelante está disponible y estamos en el Plan Nacional de Vacunación. Y la vacuna Neumo 23 a partir de los 60 años en adelante. Recordemos, la vacuna de influenza es una dosis anual. La vacuna contra COVID a partir de los 12 años son 3 dosis, o sea, un primer refuerzo. Y vamos a anunciar el segundo refuerzo a continuación. Y la vacuna Neumo 23 es una sola dosis, no es que se repite año a año. Es una sola dosis y se da prioridad a los mayores de 60 años. Estas vacunas pueden ser administradas en forma simultánea. Estas vacunas realmente ustedes lo están viendo, que son vacunas que desde hace mucho tiempo lo estamos administrando. Sacando de contexto al COVID, ustedes conocen la vacuna de influenza, es una vacuna trivalente con una composición acorde a los subtipos virales que están circulando en esta parte de la región, o sea, en el hemisferio sur. Esa composición hace que se actualice la vacuna año a año. Y nosotros tenemos ahora, con la llegada, la posibilidad de iniciar el próximo lunes 4 la vacuna contra influenza. Recordarán ustedes que la vacuna contra influenza siempre lo hemos hecho por etapas. Estábamos empezando con personas mayores o niños menores o personas con factores de riesgo y después íbamos con personas que desarrollan servicios esenciales y así íbamos avanzando. Sin embargo, por la situación epidemiológica, se va a disponibilizar absolutamente para todas las personas a partir de 6 meses de edad. Instamos a las personas con factores de riesgo, personas mayores, niños que reciban estas vacunas, mujeres embarazadas. Estas vacunas no tienen contraindicaciones en ese sentido, son vacunas ampliamente conocidas desde hace tiempo, administradas en nuestro país. Entonces instamos a que esto realmente sea así. Como siempre esperamos la vacuna contra influenza. Hemos recibido el 31 de marzo
y estamos en tiempo de iniciar esa vacunación en forma concomitante con lo que sería la vacuna contra COVID. La vacuna contra COVID, recordemos, la tercera dosis o el primer refuerzo sumamente importante para todos a partir de 12 años de edad, y la vacuna contra el neumococo Neumo 23 de 60 años en adelante. Con lo que seguimos del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en el marco de la campaña Invierno 22, volvemos a repasar. Tenemos Coronavac y Pfizer para los niños de 5 a 11 años. Tenemos Pfizer autorizado en nuestro país de 2 a 17 años, y a partir de los 18 en adelante todas las plataformas disponibles. Solo para COVID se requiere esta documentación, no así para las otras vacunas, ni para campañas de sarampión, rubéola, poliomielitis, ni para influenza. Esto es para COVID en el contexto del consentimiento informado de lo que se refiere el Plan Nacional de Vacunación contra COVID y el uso de emergencia de estas vacunas, valorando riesgo-beneficio. Por esa razón, esto se requiere para la primera dosis y después ya se completan las dosis con los documentos que hemos recibido en aquella oportunidad cuando recibió la primera dosis. La primera dosis en embarazadas, recordemos que se puede administrar la vacuna contra influenza. Influenza también es una de las enfermedades que puede producir daño en la salud de la madre, y obviamente también esa afectación puede colateralmente afectar al bebé que viene en curso, y eso es muy importante. Por lo tanto, nosotros seguimos con Pfizer, que es una de las vacunas aprobadas para uso de emergencia y que hace tiempo lo venimos administrando en las mujeres embarazadas. No nos olvidemos de la mortalidad materna alta que hemos padecido por el COVID-19 y así también por influenza. Así que instamos a que estas mujeres, por favor, consulten con sus obstetras y reciban las vacunas en tiempo y en forma. La segunda dosis, mantenemos los intervalos mínimos. Nuestro país está continuando con las plataformas mencionadas, algunas de ellas como por ejemplo Moderna. Estamos recibiendo nosotros intercambiabilidad con Pfizer mientras se aguarda la llegada de otras provisiones. Tercera dosis, el intervalo mínimo a recordar 4 meses. En relación a la segunda dosis, recordemos que tercera dosis es el primer refuerzo y la tercera dosis, recordemos, es de 12 años en adelante, sin distinción, no hay una priorización de condición de salud previa. A partir de ahí es importante que recibamos todos esa tercera dosis porque aumenta la efectividad frente a las nuevas variantes. Lo que se refiere a la segunda dosis de refuerzo. Segunda dosis de refuerzo está focalizado principalmente, o en este momento, exclusivamente para las personas de 50 años y más, para el personal de salud que está altamente expuesto a la atención de los pacientes, que son los médicos, colegas, enfermeras, que trabajan en las terapias intensivas, en la sala de urgencia, en la sala de internación, en los consultorios respiratorios, porque obviamente en su trajinar diario van a estar expuestos permanentemente a estos virus. Y las personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas de 12 años en adelante. Estos 3 grupos, como en muchos países y bajo recomendación de agencias internacionales, está aprobado su uso del segundo refuerzo, que lo estamos ahora implementando a partir de 6 meses de haber recibido la tercera dosis, o sea, el primer refuerzo. Los 6 meses empezamos nosotros en octubre a aplicar la tercera dosis, o sea, estamos en tiempo de recibir este segundo refuerzo, sobre todo en estas personas. Preparémonos para el invierno, recibamos las dosis de refuerzo necesarias para estar protegidos contra formas graves de estas infecciones. Independientemente de la plataforma, obviamente nosotros vamos a ir avanzando con vacunas ARN mensajero en este segundo refuerzo, en este caso Pfizer. Nada más, muchas gracias. Lo que va mencionando en este sentido el doctor Héctor Castro respecto a las jornadas de vacunación que se van a ir teniendo. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que decía el doctor Castro. Ya le dejamos a Fer, pero nos quedó como a deber la parte del reporte semanal en cuanto a los casos positivos y también los casos de fallecimientos, pero lo haremos ya después de la ronda de preguntas y respuestas. La información entonces desde el Ministerio de Salud, la conferencia semanal, en el caso COVID.
En instantes volvemos con ese tema, volvemos hasta la conferencia de salud porque volvió el doctor Guillermo Sequera, uno de los referentes importantes en salud pública y ya asume, tengo entendido, de vuelta a la Dirección de Vigilancia de la Salud. Adelante. Tenemos un acumulado de personas, pues, principalmente niños, que no tuvieron contacto con ningún virus durante los últimos 3 años. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy un niño de 3 años, ¿verdad?, que cumplió 3 en diciembre del año pasado, y pasó los primeros 3 años de su vida sin estar en contacto con ningún virus respiratorio. El de 2 también, el de 1 también, el de menos de 1 también. Entonces tenemos 3 o 4 cohortes de niños, ¿verdad?, que han estado totalmente naif o vírgenes a la exposición viral, más allá que solamente a COVID. Y pueden enfermarse todos juntos, ¿verdad? Eso a nosotros nos preocupa desde vigilancia y desde el Ministerio de Salud en sí, desde los servicios. Entonces está cerrando una estrategia al respecto. Cómo cuidarnos, los cuidados son muy similares para el SARS-CoV-2, para el COVID en general, ¿verdad? Obviamente el lavado de manos es muy útil, obviamente el uso del tapabocas también es muy útil, pero yo creo que lo principal es, uno, la vacunación, como bien dijo el director del PAI, para influenza en este caso, y no, cuando uno tiene síntomas, no acudir al trabajo, o en el caso de los niños, no acudir a la escuela. Eso es importante, eso es algo que siempre tuvo que haber funcionado. Ahora creo que tomamos más conciencia de eso con el COVID, de cómo ocurren los contagios, ¿verdad? ¿Qué significa un ambiente cerrado? ¿Qué significa la mala ventilación? Todo ese tipo de cosas hoy entendemos un poco mejor a experiencia propia, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene síntomas, o en la casa hay alguien que tiene síntomas, se deja de ir al trabajo, se deja de ir a la escuela, ¿verdad?, y consultar, ¿verdad? El médico decidirá si va a hacer un test de COVID o va a hacer un test de otro virus, ¿verdad? Dejemos eso en la decisión del personal sanitario y, bueno, tomar las medidas correspondientes con respecto a lo que le recomienda el médico. Eso es básicamente lo que recomendaría. Doctor Castro, mayores detalles sobre la segunda dosis, refuerzo, la cuarta dosis, ¿cómo se diría? Ya que algunos alegan que existe preocupación y situaciones similares, por favor. Bueno, los detalles son, nosotros recordarán ustedes, hace prácticamente un mes veníamos anunciando ya de lo que se refiere al segundo refuerzo. Recordarán ustedes que en ese momento habíamos mencionado de que estábamos evaluando las evidencias necesarias para después recomendarlas. Posteriormente fuimos viendo ya cómo los países estaban implementando esta segunda dosis de refuerzo. Así también agencias internacionales regulatorias y comités de asesoría de sociedades científicas los fueron recomendando. La segunda dosis de refuerzo no es universal como sí lo es la primera dosis, o sea, la tercera dosis. Todavía no tenemos el número exacto de casos positivos, de fallecimientos también, pero ya en instantes Fer nos va a comentar toditos los detalles desde el Ministerio de Salud.